hace algunas horas estuvimos en un encuentro especial, en un almuerzo con la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito. Le preguntaba eso, ¿qué va a hacer después de que salga? Hemos visto cosas que han sucedido que a veces uno se pregunta, ¿está dirigiendo la Procuraduría doña Miriam? ¿La está dirigiendo Jenny Camacho? ¿Cómo es posible que estas personas vinculadas en estos casos, específicamente en este caso Calamar, estén devolviendo más de 2.000 millones de pesos? ¿De qué se trata esto de los acuerdos? No todos los acuerdos son iguales. Ella usó un símil de que cuando tú andas detrás de un tiburón, tú quizás si una ballenita te lleva al tiburón. ¿De qué se trata en lo de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña y cuánto dinero se han comprometido a devolver? La verdad es que ellos tenían un papel, digamos, secundario en esta estructura. Hubo una denuncia del muy querido amigo Julio Martínez Pozo, que no es cierto que se vayan a pagar que con obras futuras. ¿De qué se le acusa y cuáles serían las consecuencias o beneficios para los acusados que tú representas? Los señores Crisóstomo, Herrera y Ureña Pérez no tuvieron ningún tipo de participación. En el caso del señor Fernando Crisóstomo, bueno, simple y sencillamente fue una especie de intermediario donde al gestionar esos pagos, identificando los expedientes, se presentaban ante las autoridades competentes y estas eran las que decidían finalmente las piezas claves propias son los funcionarios, insisto, de alto nivel, funcionarios de jerarquía. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos por sintonizar. Suscríbase, comparte y dele clic a la campanita. Bueno, hace algunas horas estuvimos en un encuentro especial, en un almuerzo con la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, agradecida por ser tomada en cuenta como cabeza de este medio, Al Tanto TV, y muchas cosas compartimos con ella a propósito de este encuentro, de las cosas, los highlights que podemos decir que más llaman la atención y que desde ya son titulares en varios medios, incluido nuestro periódico digital altanto.com.do, es que doña Miriam Germán dice que nunca actuaría contra la libertad de expresión. Hay que decir que este encuentro estaba pautado antes de lo que ustedes saben que pasó esta semana con el periodista Julio Martínez Pozo, a propósito de este comunicado que salió de Procuraduría, que fue interpretado por Julio Martínez Pozo y recibió Julio todo el apoyo de la clase periodística porque pues se hablaba y se asumía que era una medida de camisa de fuerza, ¿verdad? Y de censura para la prensa y para las críticas que la prensa le pudiera hacer a los procesos judiciales a propósito de lo que Julio Martínez Pozo ha llamado el mimilazo y los acuerdos de delaciones premiadas y todo este tipo de devoluciones que hemos tenido. Por cierto, en breve estaremos conversando con el abogado Manuel Fermín Cabral, quien es el representante de los implicados en el caso Calamar, el señor Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, explicando cuál es la vinculación de ellos, su participación y el acuerdo que la Procuraduría ha hecho con ellos. Así es que en breve le estaré compartiendo más detalles de este encuentro con los directivos y líderes de opinión, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a doña Miriam, hacerle preguntas, y quiero decir desde ya que reconoció que no fue la mejor redacción la de ese comunicado que salió. Me parece una actitud muy humilde, una actitud muy humana. También reconoció que se entera de muchas cosas por la prensa que salen desde la Procuraduría diciendo que no tiene un liderazgo trujillista, que no les respira en la nuca a los departamentos, y esto puede explicar por qué los criterios que sabemos que ella defiende no son necesariamente los que imperan. Pero bueno, eso es más adelante que vamos a compartir todos los detalles de lo que fue este almuerzo. Reiterar el agradecimiento a doña Miriam, a Nairobi Viloria también, que es la directora de comunicación. Ya tenemos en la línea al doctor Manuel Fermín Cabral, que representa a precisamente los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña. Gracias, doctor, por tomar esta llamada para Al Tanto con Colombia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que la gente vaya a ver este contenido después de ahora.
Buenas tardes para usted. Muchas gracias, Colombia, por la invitación. Y nada, estoy a la disposición. Muy honrado estar en tu programa, obviamente. Muchas gracias. Si me confirman que se está oyendo bien, ¿verdad? Los chicos allá en producción, muy bien. Entonces, doctor, hemos tenido una declaración pública, nos ha llegado el comunicado ante la opinión pública y para explicar qué es lo que yo creo que mucha gente pues está como gato boca arriba, porque nos preguntamos cómo es posible que estas personas vinculadas en estos casos, específicamente en este caso Calamar, estén devolviendo más de 2.000 millones de pesos, lo que Julio Martínez Pozo está diciendo como el mimilazo, que después de sustraer o estar vinculado en un caso de esa magnitud, la gente anda campante por ser delatores. Primero, explicar para toda la audiencia que no es de la comunidad de juristas de qué se trata esto de los acuerdos, y después vamos a ir al caso particular de sus defendidos. Excelente. Mira, el tema de los acuerdos no es sino la consecuencia de la aplicación de un principio de nuestro Código Procesal Penal, que es el de la solución de los conflictos, incluyendo muy especialmente que se apliquen técnicas que supongan la no necesidad de ir a un juicio. Porque siempre hemos estado acostumbrados de que las personas tengan que ir a un juicio, necesariamente. Entonces el Código Procesal Penal del 2002, adoptando tendencias modernas que facilitan la posibilidad de que se puedan resolver los conflictos penales sin la necesidad de un juicio, pues establece esto de las modalidades de los acuerdos. Ahora bien, no todos los acuerdos son iguales. Una cosa es el criterio de oportunidad, que es una potestad, una prerrogativa que tiene el fiscal, el Ministerio Público, en casos, por ejemplo, como este, que son casos complejos, esos casos complejos donde hay estructuras criminales, criminalidad organizada, eso está diseñado, ¿no?, para casos de esta naturaleza, pues permite que el Ministerio Público pueda exonerar de la persecución penal a personas que puedan no solamente compensar o retribuir con lo que pudo haber sido el impacto económico de sus conductas, sino también la posibilidad de que puedan colaborar, ¿no?, con sus declaraciones, con las informaciones que puedan aportar a un proceso, y obviamente el fiscal tiene que apreciar la importancia, la relevancia de esa colaboración para entonces poder emitir ese dictamen, no prescindiendo de la persecución penal, un dictamen en Colombia que tiene que ser refrendado por un juez, ¿no? Que es lo que va a ocurrir en este. Doctor, en este encuentro que teníamos algunos miembros de los medios de comunicación con la magistrada Germán Brito hace unas horas, y también una de las magistradas del PETCA que estuvo presente, se hablaba del inicio de, por ejemplo, en el caso de la Cosa Nostra, lo mencionaron, y ella usó un símil de que cuando tú andas detrás de un tiburón, tú quizás, si una ballenita te lleva al tiburón, que es un poco lo que se explica cuando, y vamos a ir al caso particular de sus defendidos, la gente no entiende cómo si alguien que sindicamos o está en un proceso por corrupción puede devolver una parte del dinero, y de lo que se ha precisamente tratado este comunicado que ustedes mandan es que ellos no serían premiados con un acuerdo de asignación de obras futuras para de eso mismo pagar el supuesto acuerdo, que es un poco la denuncia que hace Julio Martínez Pozo. Vayamos al caso particular, de qué se trata en lo de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, y cuánto dinero se han comprometido a devolver. Mira, esta es una excelente pregunta. Se ha hablado mucho de una especie de participación estelar, clave, determinante de estas personas. Pero la verdad es
que ellos tenían un papel, digamos, secundario en esta estructura, porque quienes tomaban las decisiones, quienes hacían posible, por ejemplo, que se dieran los pagos por concepto de expropiación, eran los funcionarios de alto nivel del Estado Dominicano, que son los que finalmente han resultado, en su gran mayoría, encartados, acusados ya en el proceso de que se trata. Hubo una denuncia del muy querido amigo Julio Martínez Pozo que mencionaba la posibilidad de que estas personas pudieran honrar esos compromisos que asumieron frente al Estado Dominicano, Colombia, que se trataría de un monto de 1.600 millones de pesos aproximadamente, 500 millones que asumió el señor José Arturo Ureña y 1.100 millones de pesos que asumió el señor Fernando Crisóstomo. No es cierto que se vayan a pagar que con obras futuras. Eso no obedece a lo que ha sido un proceso de negociación bastante claro y transparente frente a las autoridades, en el cual primero nosotros, que acudimos voluntariamente ante la Procuraduría General de la República, primero establecimos cuáles fueron las ganancias que estas personas lograron a través del mecanismo de pago de prestaciones. Y luego esos montos fueron sometidos a una pesquisa exhaustiva en la cual entonces se determinó la veracidad de esos montos. Fermín, Entonces, para todo nuestro público, la gente que nos sigue en YouTube a través de Al Tanto TV, ¿de qué se le acusa a tus defendidos Crisóstomo Ureña? ¿Y qué es esto del programa de financiamiento de contratistas del Estado, que supuestamente involucró un monto de 21.000 millones de pesos? O sea, para que la gente entienda, ¿de qué se le acusa y cuáles serían las consecuencias o beneficios para los acusados que tú representas por las informaciones o las delaciones que ellos hicieron y contra quién la hicieron? Sí, precisamente este tema de los 21.000 millones de pesos es una de las afirmaciones que se han hecho, pero que no se corresponden con la verdad. Es decir, los señores Crisóstomo, Herrera y Ureña Pérez no tuvieron ningún tipo de participación, por ejemplo, en este esquema. Este era un esquema, Colombia, que obedecía o que tenía por finalidad pagar a contratistas del Estado Dominicano. En el caso de los señores Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, por ejemplo, en el caso del señor Fernando Crisóstomo, la vida entera, Fernando, entre otras cosas, su vida empresarial ha transcurrido por lo que es la gestión de pagos que conlleva la estructuración de expedientes, etcétera. Él ha tenido ya una experiencia relevante en ese aspecto. Y cuando se da este tema del pago de expropiaciones, que tenían muchísimos años, que el Estado Dominicano no las asumía, bueno, pues esto que se utilizó como un mecanismo de financiamiento ilícito de campaña, a decir de la teoría de la acusación del Ministerio Público, pues bueno, ellos pues tuvieron una participación, sobre todo el señor Paz, en el caso de Fernando, porque en el caso de José Arturo Ureña fue una participación, digamos, más pasiva. Pero en el caso del señor Fernando Crisóstomo, bueno, él simple y sencillamente fue una especie de intermediario donde al gestionar esos pagos, identificando los expedientes, se presentaban ante las autoridades competentes y estas eran las que decidían finalmente cuánto, cómo y de qué forma pagar. En ese sentido, escúcheme doctor, en ese sentido, algo de lo que se explica en el comunicado es que tampoco es cierta la información de que los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña fueran piezas claves, y estamos hablando de este expediente denominado como el caso Calamar. Correcto, porque las piezas claves propias son los funcionarios, insisto, de alto nivel, funcionarios de jerarquía. Estamos hablando que para lograr esta estructura, pues todo pasaba en principio por la Dirección General de Bienes Nacionales. Estas personas nunca han sido funcionarios o servidores públicos. También incluía, obviamente, en la cúspide
al Ministerio de Hacienda, que era de donde finalmente se autorizaban, se lograban las autorizaciones y libramientos de pago. Esa es la realidad. Por eso es que estas personas sí califican, ¿no?, para recibir ese tratamiento procesal. Esto es los criterios de oportunidad, porque no son figuras claves. Un fiscal se trata de una estrategia. Vamos a agarrar o vamos a perseguir realmente la cúspide de una estructura. Entonces lo que hace es no lograr captar información a través de personas que están primero en la disposición y que han asumido el compromiso y la responsabilidad de hacerlo, pero sobre todo que aporten informaciones relevantes a fin de que este fiscal pueda cumplir, ¿no?, con sus objetivos de política criminal que se ha fijado. Eso Entiendo. Es algo normal, que pasa en todos los países desarrollados, en los Estados Unidos, que pasa en Francia, que pasa en Alemania, que pasa en Argentina, ¿no? Y esto no es más que la aplicación de una disposición que está contenida en el Código Procesal Penal en el artículo 370, numeral 6. Doctor, finalmente, y para precisar, este comunicado que ustedes mandan, donde ustedes quieren hacer una aclaración, como denominan necesaria, ¿qué es exactamente, finalmente, verdad, para continuar con otros temas que tenemos aquí, lo que ustedes quieren establecer con estos dos acusados? Y que usted diga, ante la irritabilidad que, para el que no conoce, que es algo que se estila y que está contenido en el Código Procesal Penal, en el artículo que usted citó, 370, o sea, ¿qué es lo que le espera en este caso a sus acusados, a sus representados, que ustedes aclaran que no son parte fundamental del proceso, a qué se han comprometido, y la aclaración pública que ustedes quieren dejar establecida, ¿cuál es? Fíjate, hubo muchas afirmaciones que se han hecho de forma alegre. No me refiero al caso de Julio Martínez Pozo. Yo creo que fue sorprendido en su carácter. Lo primero es que esos señores no tienen ninguna vinculación con la empresa Grupo ICAT, que él cita que recibe el beneficio de pagar con obras futuras. Y eso lo hemos aclarado. Pero también algo muy importante. Una de las defensas de uno de los acusados, específicamente el señor Gonzalo Castillo, pues hace una afirmación tremendista, diciendo que una de las empresas vinculadas, en este caso el señor José Arturo Ureña Pérez, recibió 7,000 millones de pesos, que se embolsilló esta cantidad, ¿no?, y que entonces solamente está pagando 1,000. Eso es algo totalmente incierto, algo que no resiste ningún análisis, porque la empresa Trochar se dedicaba, ¿no?, a la construcción de obras de infraestructura. Y todos esos pagos que recibió fueron de la OISOE, no tenían nada que ver con las expropiaciones de otra cosa. Entonces, Colombia, pero también hay que tener cierta, como dicen, un dedo de frente, para uno entender que cuando a un contratista del Estado Dominicano le tiene un contrato por 1.500 o 2.000 millones de pesos, no es que tenga en su cuenta bancaria 2.000 millones de pesos. Tiene un contrato que tiene que ejecutarlo, que lleva un sinnúmero de costos, ¿no? En el caso de Trochar, una empresa que se dedicó a construir hospitales públicos, y las obras están ahí entregadas. Entonces, esto es una de las cosas que uno quiere aclarar, y sobre todo también esto de la participación de estas personas, que no es como se está pintando, que eran personas claves del entramado, que decidían prácticamente más que un ministro. Esto es imposible de sostener. Sin embargo, doctor, lo que sí tenemos confirmado es que ellos se han comprometido a devolver, en el caso de José Arturo Ureña, 500 millones, y en el caso de Cristóstomo, 1.100 millones. ¿Es así? Es así. Nosotros hemos asumido ese compromiso. Este monto, Colombia, es exactamente
el monto de las ganancias que ellos obtuvieron por concepto de entonces esto los hace asumir culpabilidad en esto que se ha llamado este entramado para defalcar el Estado. No se reconoce culpabilidad como tal, sino que se reconocen los hechos, porque la culpabilidad se asume, por ejemplo, en otro tipo de acuerdo, ¿no? Que es el que se ha llegado, por ejemplo, en otros casos, porque hay que decir que nosotros hemos estado en un proceso de colaboración de más de 3 años. Okay. Es decir, esto no es un tema de ayer. Entonces, doctor, ya tenemos que irnos. Yo quisiera quedarme con algo claro. Además de esta devolución, ¿cuáles implicaciones de tipo civil, penal? No sabemos, los que no somos abogados. Para estas personas que hay, además de esta devolución, libertad pura y simple, se van para su casa, siguen sus actividades económicas. Siguen sus actividades económicas, empresariales, y van a fungir como testigos. Además de la devolución de esas sumas, ¿no? Que son sumas importantes, tienen la condición de testigos en el proceso denominado Operación Calamar. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel Fermín Cabral. Hemos tenido una llamada telefónica porque ha sido un contenido, ¿verdad?, orgánico con nuestra reunión hoy con la procuradora. Ojalá que usted pueda venir en persona cuando usted lo disponga y podamos como sociedad entender esto de los acuerdos que no entendemos. Hay que aprender de esto. Yo creo que la sociedad, y creo que hace bien la Procuraduría saliendo a explicar estas cosas, porque la sociedad así lo demanda. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias. Bueno, señores, no sé si entendieron, ¿verdad? Pero básicamente, y antes tomarme unos minutos con la anuencia de producción, antes de hacer el tema del almuerzo con la procuradora, a este documento de aclaración pública. Ustedes saben que toda esta semana ha habido un revuelo, que de hecho hubo un encuentro de esos llamados de lucha libre, máscara contra cabellera, que se dijeron, se tiraron las cajas y los cajones en el caso de Martínez Pozo y Nuria Piera, a propósito de esto que él ha denunciado, de estos acuerdos, de estas delaciones premiadas. Establecer en esta aclaración que hacen, en este caso, los abogados de Crisóstomo y Ureña, que ellos destacan el criterio de oportunidad, que es algo expedido por el Ministerio Público, y es el comunicado que estuvieron viendo en pantalla. Sí, nuestra producción puede apoyarnos. Y ellos hablan que este acuerdo se produjo al amparo de las disposiciones contenidas en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal. De las cosas específicas que ellos han querido precisar es que sus representados no tienen ninguna vinculación con el grupo CAT, empresa con la cual supuestamente se suscribió un acuerdo que establecía un mecanismo de pago con obras futuras, y que nunca han discutido con la Procuraduría de la República la posibilidad de un acuerdo de esa naturaleza. Bien, dicho esto, vamos a bajar aquí. Señores, independientemente de que nos guste o no, y es de las cosas que uno tiene que aprender, y es la respuesta de la misma procuradora el día de hoy. Esto que se llama criterio de oportunidad, delaciones premiadas, no se inventó en la gestión de la Procuraduría de doña Miriam Germán Brito, no se inventó en la historia de la Procuraduría Nacional en República Dominicana, sino que es algo que, y de hecho vemos en película, se llaman chivatos, se llaman chotas, se llaman delatores, y esto cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, casos que tienen que ver con narcotráfico, las personas que delatan, las personas que son tomadas como colaboradores del proceso, hasta le cambian la identidad, lo mudan de país. Ustedes han visto esto en espionaje, en ciencia ficción. Bueno, pasa en la vida real, pasa en las películas y pasa en la vida real. No nos gusta. Se habla de una devolución de 2.000 millones, 2.100 millones de esta admisión en el proceso. La aclaración está hecha en el caso de los implicados, en la operación Calamar, que representa el jurista Manuel Fermín Cabral, a quien hemos tenido en la línea. No nos gusta, no estamos de acuerdo con ese tipo de delaciones premiadas, pero es parte del proceso, y es lo que la procuradora decía
que cuando vas detrás de un tiburón, no importa, no te vas a distraer con una tilapia o con una ballena o con una ballenita, como ella dijo. Bueno, pues terminando de citar y de dar pues esta aclaración ante la opinión pública, hablar precisamente de esta cita que teníamos algunos medios de comunicación con la procuradora, estaba hecha antes del infame comunicado que en uno de sus párrafos daba a entender, o algunos interpretamos que pues implicaba algún tipo de mordaza o de amenaza para la opinión pública, y es cuando Martínez Pozo le dice váyase al diablo, esa frase, ¿verdad?, que se hizo viral. Esta cita ya la teníamos y, como le decía inicialmente, durante este almuerzo la procuradora reconoció que no fue la mejor redacción para este comunicado. De hecho, luego se hizo otro comunicado y dijo que nunca actuaría en contra de la libertad de expresión. Una cosa muy importante que dijo la procuradora es que no está de acuerdo con la prisión preventiva como medida de norma, aunque hemos visto que la excepción es lo que ha normado. Ella ya lo ha dicho anteriormente y lo dijo ahora también. Cuando se le preguntó de que si está de acuerdo al accionar de todo lo que pasa, porque a veces vemos cosas que no son propias, y recordemos, y podemos venir aquí, recordemos cuando el mismo Jean Alain, que fue su verdugo en aquel Consejo Nacional de la Magistratura, iba a salir por el aeropuerto, que le impidieron la salida. Ella dijo no estar de acuerdo con ese tipo de medidas. O sea que hemos visto cosas que han sucedido que a veces uno se pregunta, ¿está dirigiendo la Procuraduría doña Miriam? ¿La está dirigiendo Jenny Camacho? Y básicamente dijo que ella, aunque es la procuradora, no tiene no le hace culto a ese pequeño Trujillo que todos los dominicanos tenemos dentro, de manera que no es jefa, sino líder. Y eso explica, ¿verdad?, porque quizás vemos cosas que no se parecen a ella. Reforzó lo que ya había dicho y confirmó que el 16 de agosto termina su proceso como Procuradora General de la República. En mi caso personal, le pregunté a propósito de que este y otros cargos de esta naturaleza hace que las personas salgan de ahí con proyectos presidenciales. Lo hablábamos aquí ayer con nuestro politólogo Andújar, otros procuradores como Domínguez Brito, que salió con un proyecto presidencial, el mismo Guillermo Moreno de fiscal salió con un proyecto presidencial, entre otros. Bueno, Jean Alain se decía que tenía un proyecto presidencial, aunque de ahí lo que salió fue para la cárcel, pero le preguntaba eso, ¿qué va a hacer después de que salga? A propósito de que ella decía que tenía 75 años en la costilla. Ella no descartó asumir cualquier otra función pública o de la vida, porque si no, me voy a retirar como ciudadana. Y precisamente de las cosas que me tocaron de manera particular es la historia con su hijo, como ella decía, ¿verdad? Su hijo que tiene rasgos de autismo y que ha tenido algún tipo de retraso en su desarrollo. Decía que obviamente no descarta estar en un espacio donde donde sea afable, ¿verdad?, para su hijo, y que no se va a retirar como ente social. Yo le decía que si podemos contar con ella como una activista para abogar por los derechos y por la inclusión de los niños y personas con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, el reconocimiento de los seguros médicos y la lucha que hemos ido llevando muchos actores en medios de comunicación, en la vida social. Y dijo que, por supuesto, y también hizo una historia muy bonita de cuando llevó su hijo a un país que no mencionó en su infancia para tratarlo en una escuela especial a propósito de sus rasgos. Con lo de las 3 causales, a propósito también de la conexión del hijo, dijo que mantiene su compromiso con las 3 causales, y aunque ella tiene un criterio personal, no puede establecer un criterio personal religioso como una norma que debe seguir todo el mundo. Muy valiente lo que dijo, que si cuando estaba embarazada de su hijo alguien le decía que si, ¿verdad?, si le daba la opción de interrumpir el embarazo, dice, a pesar de eso, si me decían con todas las condiciones que iba a venir mi hijo, yo no estoy segura de decirle que sí, pero es mi criterio. Así es que, bueno, agradecerle a ustedes por este tiempo, por la sintonía. Vamos a seguir aprendiendo. Yo sé que es indignante de que veamos personas que están involucrados en casos de miles de millones de pesos, que hacen acuerdos con la Procuraduría para devolver una parte, después usted lo vea campante y sonante, comiendo en restaurantes, yéndose de viaje, haciendo su vida, teniendo la oportunidad comercial de hacer gestiones con sus empresas, de participar también en
licitaciones y seguir obteniendo beneficios de su actividad contratando con el Estado, pero eso es lo que hay. Te guste o no, eso es lo que hay. No queremos que haya hambre en el mundo, no queremos que exista el cáncer, no queremos que haya niños con autismo, por ejemplo, por decirlo, pero tampoco quisiéramos que sean premiadas personas que sustrajeron del erario público, pero está contenido como parte del sistema, de los procesos que se llevan y no se inventó en República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y yo sé que es muy triste, especialmente cuando vemos gente condenada por robarse 5 chinolas o por robarse una gallina, pero eso es lo que hay hasta que Dios nos ayude a que sea diferente. Soy Colombia Alcántara, los espero en una próxima entrega.